Este va a ser el año de una gran cosecha para tu vida. Este va a ser el año de una gran cosecha para tu iglesia, tu ministerio, para tu familia. Amén. Bueno, el tema es que nos dio una palabra que está en Isaías 16:9 al final, que dice que cuando estemos por cosechar se van a escuchar los gritos de guerra. Porque en el mundo espiritual, cada vez que la iglesia de Jesucristo quiere levantar una cosecha, se va a levantar una oposición para que no la levantemos. 2016 fue el año de nuestra siembra y tuvimos que pelear contra los que no nos dejaban sembrar. Y sembramos con lágrimas y nos estamos preparando para cosechar con alegría. Pero ¿saben qué? Hay un grito de guerra que no quiere que la gran cosecha de almas que Dios tiene preparada para la iglesia de Jesucristo aquí en Posadas se levante. Porque, vamos a decirlo de vuelta, hay una gran cosecha para aquí. Y la pastora me dio 2 palabras. Me dijo, nosotros estamos en guerra. Y me dijo aquí, estamos para servir. Son las 2 palabras que el Espíritu Santo usó para impactarme. Así que quiero compartir en este año de una gran cosecha y donde va a haber una gran guerra espiritual, porque nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, y donde va a haber una gran lucha espiritual. Quiero darte algunos principios. Quiero soltar principios de guerra espiritual, lo siento de parte de Dios, así que permitime que tomemos el pasaje de 1 de Samuel 17, donde voy a empezar a soltarte principios. Pero quiero empezar con un principio básico que está en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Y dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Primer principio, quiero que lo tengas en claro. Nunca vayas a la guerra sin el Espíritu Santo. Anotate ese principio. Saúl cometió el error de ir a pelear con los filisteos sin el Espíritu Santo. Entonces yo creo que en este tiempo más que nunca, porque la estrategia que Dios nos dio para este año, que tenemos los 3 primeros meses para hacer guerra espiritual y después disfrutar de la cosecha. Pero una de las cosas que tenemos que entender es que si no tenemos una comunión con el Espíritu Santo, que nos dé las revelaciones y las estrategias para la guerra espiritual, nos van a pegar una paliza. Nosotros debemos tener comunión con el Espíritu Santo. Y una de las cosas que va a querer hacer el enemigo en este tiempo es cortar nuestra comunión con el Espíritu Santo, separarnos del Espíritu Santo. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15? Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, el enemigo sabe que si nosotros nos separamos de Dios, si nosotros nos separamos del cuerpo, nada podemos hacer. Vamos a ser como ramas secas que no llevan fruto, una rama cortada. El enemigo quiere vernos a nosotros tirados en el piso. El enemigo quiere ver nuestros ministerios por el piso, cortados, separados de la comunión con Dios. Y posiblemente ya haya muchos hermanitos, entonces lo que tenemos que hacer es agarrarlos y volverlos a injertar a la vid verdadera. Volverlos a injertar, porque separados del cuerpo de Cristo nada pueden hacer. Separados de mí no pueden llevar fruto. Y Dios quiere que nosotros tengamos frutos. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen que necesitamos frutos para cosecha? ¿Cómo va a haber cosecha si no hay frutos? Y los frutos vienen cuando estamos nosotros conectados al cuerpo de Cristo. Cuando estamos
en comunión. Nosotros somos el cuerpo de Jesús, el cuerpo místico de Jesucristo aquí en la tierra, somos nosotros. Amén. ¿Cuánto lo entiende? Yo quiero explicarles un principio, porque necesito que como hay gente nueva y también yo necesito que usted entre en una correcta comunión con Jesús, con el Espíritu Santo. Cuando Juan el Bautista veía venir a Jesús, decía: mire, ese es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. ¿Y sabe qué más decía? Yo no soy digno de desatar sus sandalias. Las sandalias significan el Evangelio. Y lo que estaba diciendo Juan el Bautista, hay misterios y hay revelaciones que yo no las puedo desatar, que solo Él puede desatarlas. Y esos nuevos misterios y revelaciones se lo ha dado Jesús en este tiempo a su iglesia, a su cuerpo, a nosotros. Por eso hoy nosotros tenemos revelaciones proféticas y estratégicas para conquistar naciones en el poder del Espíritu Santo, que no la tuvo Juan el Bautista, que fue el profeta más grande nacido de mujer, pero hasta el más chico de nosotros podemos ser más grandes que él. Para poder ser más grande que Juan el Bautista y tener esa comunión con el Espíritu Santo que ya está en nosotros y nos lleve a un poder de victoria, nosotros tenemos que entender un principio, el principio del reino de Dios. Y cuando Jesús está en nosotros, dice que el reino de Dios se acerca. ¿El reino de Dios qué tiene? El reino de Dios tiene todo lo que necesitamos. Tiene los milagros, tiene las sanidades, tiene la paz para el corazón afligido. Diga conmigo, tiene todo lo que yo necesito. ¡Wow! ¿Qué tiene el reino de Dios? Todo. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es donde Dios vive, reina y gobierna. ¿Cuánto tienen a Jesús en su corazón? ¿Tienen a Dios viviendo en ustedes? Ahora la pregunta es, ¿reina y gobierna? Porque si usted sigue haciendo lo que usted quiere, si usted sigue dándole rienda suelta a sus caprichos, y si en vez de hacer la voluntad de Dios, hace su voluntad, usted tiene a Jesucristo, pero no tiene el reino de Dios. Y si no tiene el reino de Dios, no tiene todo lo que hay en el reino de Dios. Es mejor dicho, no tiene nada de lo que hay en el reino de Dios. Por eso vemos a muchos cristianos que viven en miseria, que viven enfermos, que viven apretados, que pasan circunstancias difíciles. ¿Saben por qué? Porque solo tienen a Jesús en la gruta de su corazón como si fuera una imagen, pero no lo dejan gobernar y reinar sus vidas. Y el reino de Dios, esa comunión que nosotros necesitamos para la guerra espiritual, es el reino de Dios activo en nuestras vidas. Y yo te quiero decir que no es fácil ceder el gobierno de nuestras vidas a Jesús. Porque cuando yo lo acepté a Jesucristo, lo acepté como Señor. Primero como Señor, después como Salvador. Pero a veces todo el énfasis que hacemos es en la salvación y la vida eterna, pero no en el señorío, porque yo antes de que aceptarlo como Salvador lo acepté como el Señor de mi vida. Y en ese camino tengo que andar, con Jesús gobernando mi vida. Pero no es fácil hacer la voluntad de Dios. A Jesús mismo le costó hacer la voluntad del Padre. Tuvo que orar 3 veces en Getsemaní. Dice que hasta gotas de sangre sudó. Pero ¿sabes qué terminó diciendo? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que tenemos que lograr, empezar a una comunión con el Espíritu Santo, porque a veces cuando decimos comunión y adoración a Dios, parece que pasa por una canción o tiempo de oración o un ayuno, y si realmente pasa por ceder nuestras vidas, conectar nuestras vidas a Jesús. Y la vida conectada a Jesús es cuando Él es el Señor de nuestras vidas. Entonces vemos aquí que para ir a la guerra espiritual el primer principio es una correcta comunión con Dios. ¿Y cómo va a haber una correcta comunión con Dios si yo manejo mi vida? Si yo digo cuándo congregarme, si yo digo cuándo orar, si yo digo cuándo ayunar. Porque hay gente que decide cuándo ayunar y no cuando el Espíritu Santo los guía a ayunar y a orar. No sé si me está entendiendo. Somos guiados por tiempos tal vez religiosos, pero no escuchamos la dulce guía del Espíritu Santo a través de su voz
que nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Por eso es necesario, para ir a alguna guerra espiritual, tener una comunión con el Espíritu Santo. Saúl fue a la guerra con los filisteos sin el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo nadie puede ganar una batalla. Porque cuando yo voy sin el Espíritu Santo a pelear una batalla, yo peleo con mis fuerzas, con mis habilidades, con mis talentos, con mis recursos. Pero cuando voy con el Espíritu Santo, Dios pelea por mí. Entonces, ¿qué hacía Jesucristo? Jesucristo a la mañana se llenaba de la presencia del Padre, se llenaba del Espíritu Santo y bajaba en el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué hacía? Expulsaba demonios, sanaba enfermos, multiplicaba los panes. Y cuando terminaba la noche, ¿qué hacía? Diga conmigo, subía a la presencia del Padre y se llenaba del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos estás en guerra espiritual, aún dormido, los demonios te están atacando. Incubos, sucubos y gran cantidad de demonios te atacan de noche. Cuando vos estás sin el Espíritu Santo, empiezan a atormentarte, porque Saúl estaba sin el Espíritu Santo y era atormentado por demonios. ¿Me vas siguiendo? Empieza a que das una vuelta, te acuerdas del enojo que tenías que haber dejado antes de dormir y no lo dejaste, te acuerdas de lo que te hizo un hermanito en la iglesia, de cómo el pastor te reprendió o de lo que pasó en tu trabajo y no puedes dormir y vives angustiado por el futuro, deprimido, tal vez por las cosas de tu pasado. Pero cuando vos estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo pelea por ti la batalla. Aun cuando estás dormido, ¿me estás entendiendo? Para que el Espíritu, para que Dios pelee las batallas que pone delante mío, yo tengo que ir lleno de Dios. Si no voy lleno de Dios, estoy peleando con mis recursos, pero de Dios es la batalla. Y qué importante es que Dios pelee por mí, porque si Dios pelea por mí, ¿sabes qué? Nunca perdí una batalla. Entonces tengo la batalla ganada, asegurada, la victoria. Entonces empiezo a vivir una vida de victoria en victoria. Porque para que haya una victoria, tiene que haber habido una pelea que has ganado. Nadie tiene una victoria sin pelea. Nadie puede decir soy victorioso si no ha tenido una guerra, si no ha peleado con algo. Entonces Dios quiere llevarte de poder en poder, de gloria en gloria, para que puedas vivir una vida de victoria en victoria. Amén. Entonces pasamos ahora al capítulo 17, dice que los filisteos, versículo 1, juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Afez-damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle estaba entre ellos. Vamos a seguir con los principios. Diga conmigo, ejércitos. A la guerra espiritual nunca se va solo. Porque los demonios, ellos entienden lo que es manejarse en un sistema de gobierno donde hay autoridades, donde está Satanás, hay príncipes, gobernadores de tinieblas, potestades, huestes de maldad. Entonces ellos saben ser un ejército, saben lo que es un ejército. Y una de las cosas que nosotros necesitamos en este tiempo para ir a la batalla, para poder ser gente que va a la batalla, no solo es ir con el Espíritu Santo, sino necesitamos fe. Diga conmigo, fe. Sin fe no vas a activar ninguna arma espiritual, ninguna cosa. Y la fe, cuando Jesús se asombra de la fe de alguien, es cuando viene un soldado, un centurión y le dice, yo soy alguien que está bajo autoridad y sé cuando me dicen algo obedecer y hacerlo, y cuando doy una orden a los que están abajo mío lo obedecen. Y Jesús dijo, nunca vi tanta fe en todo Israel. Entonces, la fe que nosotros tenemos es cuando sabemos formar parte del cuerpo de Cristo, del ejército de Dios, de la familia de Dios, y estamos en obediencia.
Porque usted puede estar sentado ahí, le dice sí al pastor, pero por dentro usted tiene ganas de hacer otra cosa. Le voy a hacer caso. Me está mandando a orar a aquella persona, pero yo quiero orar para este otro lado. Pero ya va a venir el tiempo que yo voy a orar donde quiera. Entonces no hay sujeción. Entonces yo quiero que entiendan que necesitamos ser un ejército. Este es un tiempo que debemos pelear con ejército. Debemos juntarnos con nuestras esposas, con nuestros hijos, con los hermanos en la iglesia. No pelees solo. Si somos un cuerpo, si somos el ejército de Dios. Y dice que tanto los demonios entienden el principio de ser un ejército, pero a nosotros nos cuesta tanto ser uno. La iglesia de Jesucristo se pasa más tiempo peleándose entre ellos y dividiéndose que buscando la unidad. Pero aquí hay una hermosa iglesia unida. Entonces tienen las cosas, tienen el armamento, tienen un principio para convertirse en una iglesia victoriosa. Entonces júntense en orar, sigan el liderazgo de sus pastores ahí orando con ellos. Y dice que estaban subidos en los montes, días subidos en los montes. Entiéndame, la gente de Dios sabe subir al monte de Dios para buscar su presencia. Y los satanistas también. Los satanistas ayunan, hacen sacrificios y se pueden pasar toda la noche, no sé si han escuchado los macumberos. Taca, 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 tocando para que se le incorporen, ¿qué cosa? Espíritus. Porque ellos no quieren ir a la batalla, sino van llenos de espíritus malignos. Pero nosotros vamos a la batalla sin el Espíritu Santo, a pelear con espíritus malignos, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces tenemos que aprender a subir al monte de la presencia de Dios, llenarnos del Espíritu Santo. Y dice que estaban enfrentados el ejército de Dios y los filisteos del otro lado, y en el medio un valle, el valle de Ela. En el valle de Ela es un valle donde se iba a producir la pelea. La pelea no se produce en los montes, entiendan los principios. Las peleas nunca son arriba. Vos subes, te llenas de la presencia de Dios y bajas al valle para pelear tus batallas. Ese es un valle de sombra de muerte. Y cuando vos estés en un valle de sombra de muerte, Dios estará contigo, dándote aliento, decirle, vamos a seguir, que vamos a ganar, yo estoy contigo. Y ¿sabes qué? La victoria está asegurada según el Salmo 23, porque después tendrás mesas para disfrutar una vez que seas victorioso. Amén, ¿lo está entendiendo? Yo quiero que entienda principios, porque ¿de qué le sirve a usted una prédica si no entiende los principios del reino de Dios? Porque estos son principios del reino de Dios que tienen que activarse para que usted entienda lo que es la guerra espiritual. Páreme, ¿no? Pastora, páreme cuando usted ya vea que ya me pasó el tiempo, dígame hasta aquí. Amén. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, que tenía, bueno, usted sabe, era un gigante. Tenía una altura de 6 codos, traía un casco de bronce, era el peso de su malla con 5.000 ciclos, sus piernas tenía grebas de bronce, su jabalina en sus hombros, era el asta de su lanza como un rodillo de un telar, bueno, etcétera, etcétera. Y se paró este gigante llamado Goliat y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga a mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Hoy he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del gigante, se turbaron y tuvieron gran miedo. Amén. Diga conmigo, la fe viene por el oír. Y el miedo también. Así como la fe viene por el oír las palabras de Dios, el miedo, las dudas, la turbación, la confusión vienen por oír las palabras del diablo. Aquí se paró un gigante
Y el gigante, ¿qué empezó? A meter miedo. ¿Qué empezó? A meter miedo. Les empezó a desafiar. Y empezaron a meter miedo. ¿Quién? Saúl y todo su ejército. ¿Sabe por qué? Porque estaban sin el Espíritu Santo. Cuando vos vas a la guerra sin el Espíritu Santo, es porque no estás escuchando la voz de Dios. Y si no escuchas la voz de Dios, no tienes las fuerzas, la fe suficiente para pelear ninguna batalla. Porque las batallas nosotros las peleamos por fe, sabiendo, teniendo una certeza, una convicción de que Dios peleará con nosotros. Pero cuando escuchamos al enemigo, nos llenamos de miedo, nos confundimos y nos turbamos. Y hay gente que antes de ir a la pelea está escuchando al enemigo y dice, uy, pero es tan grande, uy, mira cómo es. Pero quiero decirte que cuando más grande sea el gigante que te desafía, mayor es el premio. ¿Lo está entendiendo? O sea que si es más grande tu oposición y tu problema, es porque lo que viene después es una cosecha muy grande. Amén. Ahora, fíjate que el diablo siempre anda buscando, dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Usted sabe que el único león que hay en la Biblia es el león de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo. El diablo simplemente es un imitador, por eso dice, anda como, o sea que no es, anda como si fuera un león rugiente, no es un león, anda como si fuera. ¿Y qué anda haciendo? Rugiendo. ¿Usted qué pasa si entra un león aquí de esos del circo o del zoológico y pega un rugido? Usted se paraliza, usted queda ahí con miedo y lo devoran. Porque él anda buscando que devorar. ¿Y a quién devora? A los que se paralizan, a los que se turban, a los que se llenan de miedo. Cuando vos vas a pelear, no sé si aquí hay boxeadores o has peleado, si vos vas a una pelea con miedo, ya has perdido. Si vas a pelear con miedo, ya has perdido. Entonces, ¿cuál es la estrategia satánica? Que vos tengas miedo. ¿Y cuál es la estrategia de Dios? Que vos tengas fe. Pero si estás escuchando a las personas equivocadas, pero ¿dónde hay una persona equivocada? Capaz que sentada al lado tuyo. No necesitas a buscar personas equivocadas. Cuando dices voy a recuperar mi matrimonio y la que tienes sentada a tu lado, pero tu marido no cambia más. Vamos a orar, pero vas a orar al cohete. Nunca escuchó eso, porque a veces hay dentro de la iglesia hermanitas que te pinchan los sueños. Dice, voy a orar para que mi hijo salga de la droga. Ay, ese ya no sale. Te voy a acompañar en la oración, por las dudas. Y nosotros sabemos orar con fe. Y el que ora con fe llama las cosas que no son como si fuera. Mi hijo ya salió de la droga, lo veo estudiando, lo veo caminando por la vida, lejos de la droga, formando una familia. ¡Wow! Hablamos fe. Entonces juntante con gente que hable fe, porque si te sientas aún dentro de la iglesia con gente que no habla fe, te van a pegar una paliza en cualquier guerra que tengas en tu vida. Y nosotros necesitamos juntarnos, por eso. Después lea usted en su casa, porque si no me van a correr de aquí a la una. Deuteronomio 20, donde habla de las leyes de la guerra. Y en las leyes de la guerra, por favor, léalo bien. ¿Sabe qué dice? Si hay un miedoso en medio de ustedes, mándalo de vuelta para la casa. No vaya a hacer que los contagie. No vaya a hacer que una manzana podrida pudra todo. Entonces, hay que saber, porque todas estas cosas están puestas en la Biblia para que nosotros seamos victoriosos. Y resulta que a veces nosotros no entendemos los principios para vivir una vida de victoria, para tener victoria, para la gran cosecha de almas. ¿Sabes qué pasa si no entendemos estos principios? Van a venir un montón de personas y se van a ir por la puerta de atrás, como dicen. Entonces nosotros tenemos que afirmarlas a esas personas en una vida victoriosa. Y la vida cristocéntrica es una vida victoriosa. Amén. Entonces salía este gigante a desafiar, pero como estaban sin el Espíritu Santo, estaban con miedo, estaban confundidos. ¿No te ha pasado que te has confundido? ¿Cuántos aquí en el 2016 han cometido errores?
cristianos cometiendo errores, pecando. ¿Cuántos desde que se convirtieron a Cristo y pidieron perdón por sus pecados y se arrepintieron, después pecaron? ¡Wow! Entonces, estamos viendo que en la diaria tomamos decisiones confundidos porque tomamos decisiones equivocadas. Porque si fuéramos personas que estamos en Jesucristo, tendríamos que tener cada vez un margen menor de error, de tomar decisiones turbadas. Pero a veces estamos confundidos. Porque ¿cómo es nuestra sociedad? ¿Cómo ven? Una preguntita, ¿cómo ve usted nuestra sociedad? Mal. ¿Cómo más? Hecha un desastre. ¿Cómo más la ve? Sin valores. Si sigo así. ¿Y cuántos aquí son felices? A ver, levante la mano todos los que son alegres, felices por estar en Cristo. Ahora, fíjense, ustedes son parte de una sociedad feliz, pero cuando salen para allá donde la sociedad infeliz es mayor, ustedes pueden ser trastocados esta felicidad que tienen hoy adentro. Por eso la palabra de Dios de Jesús dice que muchos reciben la palabra, pero no terminan de salir y vienen las aves del cielo que le arruinan la semilla. Si el propio Jesucristo en su cosecha de la palabra de Dios solo fue efectivo en el 25%. Unas se las comieron los pájaros del cielo, los demonios, otros ahí nomás poca vida porque no logran echar raíces, otros echaron raíces y cuando empezaron a dar frutos, los afanes de este siglo, las riquezas y todas esas cosas, la ahogaron. ¿Ahogaron qué cosa? El fruto para que vos no coseches. Y solo un 25% pudo cosechar. Ahora fíjese que personas que reciben la palabra son turbadas para volver atrás. El lema del campamento era no volver atrás. Y nosotros los cristianos cuando ponemos la mano en el arado, ni siquiera debemos voltear la mirada para atrás. Entonces yo creo que nosotros en este tiempo debemos buscar más esa comunión con el Espíritu Santo para no volver atrás. ¿Y para qué? Para no ser turbados. Entonces, antes de tomar una decisión, busca a tus pastores, busca a tus líderes, busca del Espíritu Santo, busca el consejo de sabiduría, para bajar el margen de error en las decisiones que tomes en tu vida. Porque el diablo quiere confundirte para que vivas una vida derrotada, aunque vengas a la iglesia. Yo por ahí me enojo, no sé usted pastora si se enojará, pero yo me enojo porque tengo hermanitos que hace 10 años que le oro por el mismo problema y nunca aprende. Vos le das los mismos consejos y repiten los mismos errores y yo ya tengo ganas a veces de sacudirlo, de decirle, aprende. Porque viven turbados y confundidos, porque prestan más sus oídos a las cosas del mundo, a sus amigos del mundo, que a la palabra de Dios. Amén. Escuche. Aparece en escena David. David era hijo de Isaí de Belén. Isaí tenía 8 hijos, pero el menor de ellos era David. Los 3 hijos mayores, versículo 13, no sé si lo están pasando por pantalla. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a la batalla con Saúl y el nombre de los 3 hijos era Eliab, el mayor, Abinadab y Sama. David era el menor, pero los que fueron a batalla fueron los 3 mayores. Venía el filisteo, escuche esto, porque quiero que lo entienda. El filisteo venía por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Voy a hacer un paréntesis aquí antes de seguir con David, que es el otro personaje de esta historia. ¿Cuántas veces le metió miedo con sus voces? 80 veces, porque salía a la mañana, salía a la tarde, escuche bien, y metía miedo y desafiaba metiendo miedo. ¿Cuántas veces? 80 veces. Guárdelo aquí eso. Y se llenaron de miedo 80 veces.
Entonces, versículo 17, dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están bien y toma prenda de ellos. Y se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Fíjese esto, porque aquí entra en escena David. David era un joven que, según algunos historiadores bíblicos, es un hijo extramatrimonial de Isaí. Los otros 7 hermanos fueron con la madre y este fue aparentemente una aventura, tomando el pasaje del Salmo que dice: en pecado me concibió mi madre. ¿Se acuerda que no, pastora? Entonces, estos hermanos y su padre, hasta cuando hacían fiestas y cuando vino el hombre más importante del reino, que era ¿quién? El profeta Samuel, viene a tu casa el gobernador de la provincia o el presidente de la nación, y vos, ¿qué haces? Ponen los mejores manteles, las mejores... Saca los cuchillos esos que no usas nunca, esas copas guardadas, pones todo. ¿Y quién está? Todos tus hijos bañaditos, peinaditos, menos uno. ¿Por qué no estaba David? David fue menospreciado, fue angustiado. Escuchen lo que dice el Salmo 23, escrito por David. Dice que fue ungido en la presencia de sus angustiadores. ¿Dice así, pastora? Fue ungido. Y la única vez que fue ungido David fue en presencia de sus hermanos por Samuel, cuando le derramó el aceite. Entonces estamos hablando que sus hermanos le angustiaban, le menospreciaban, y vamos a verlo ahora después aquí. Espere un segundito y ya se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. Pero David era un buen hijo. David sabía ser obediente, porque para ser un buen hijo de Dios tienes que saber obedecer. Y él cuidaba las ovejas de su padre. Cuando sus hermanos estaban en otras cosas, en fiestas, y aun cuando su padre tenía dinero para poner gente al cuidado de esas ovejas, por eso después vemos que David deja al cuidado de un guarda las ovejas para llevar a sus hermanos el alimento y la ropa. O sea que podía tranquilamente haber tenido siempre un cuidador de las ovejas, pero lo tenían rechazado, lo angustiaban, lo menospreciaban, pero él lo mismo obedecía. Y él cuidaba, diga conmigo, cuidaba. Y no solo las cuidaba, las protegía. Vamos a ver un poco más adelante que venía un oso o venía un león a comer las ovejas de su padre, y él, en vez de decir, bueno, es una oveja menos, él salía, peleaba con las ovejas, peleaba con los leones, le quitaba de la boca las ovejas. Él peleaba por las ovejas de su padre, él cuidaba las ovejas, las hacía crecer, las hacía multiplicar. Escuche este principio. Si usted quiere ir a la guerra espiritual, ¿usted cuida sus ovejas? Yo sé que aquí trabajan en células, ¿que no? Aquí debe haber muchos que tienen ovejitas a su cargo. ¿Usted cuida su oveja? ¿Usted defiende sus ovejas? ¿Usted tiene sus ovejas sanas? Diga conmigo, oveja sana da mucha cría. La oveja que está enferma por dentro, que todavía no sanó las heridas de su pasado, que vive angustiada por los recuerdos de lo que pasó en su niñez, o del abandono de su marido, o de su esposa, o la muerte de un hijo. Eso es una oveja enferma por dentro que no va a poder reproducir como corresponde. Oveja sana da mucha cría. Y David sabía cuidar ovejas. Escuche, sabía atenderlas, sabía cuidarlas, sabía limpiarlas. Diga conmigo, era un pastor. Era un pastor. Se perdía una e dejaba las 99
e iba atrás esa tonta que se perdió, que salió del camino, porque esa oveja, esa una, es valiosa para Dios. De las 99, todas las 99 también son valiosas, pero estas están protegidas, ¿sabes por qué? Porque están todas juntas. Diga conmigo, ejército. En cambio, la que sale queda expuesta a que la coman los osos, los leones o cualquier demonio. Por eso siempre tienes que estar como un ejército, como un cuerpo, como una familia de Dios. ¿Me está entendiendo estos principios? Estoy yendo rápido, le aviso, ¿no? Entonces, fíjese, David no solo sabía cuidar las ovejas, sino que cuando su padre le dijo, anda, llévale a tus hermanos, a esos que te maltratan, llévales comida, llévales ropa y averigua cómo están. Él no dudó en hacerlo. Él sabía obedecer al Padre. ¿Cuántos saben obedecer al Padre? ¿Cuántos obedecen a Dios? ¿Y cuántos obedecen a su pastor? Epa, menos mano. No se dé vuelta, pastora, porque no se puede obedecer a Dios si no obedeces al hombre que Dios puso aquí en la tierra para guiarte. Si no obedeces al que está a tu lado, que Dios lo puso para ser tu padre espiritual, ¿cómo vas a obedecer al que no ves? No me chamullen, ¿eh? Si no me obedecen al pastor que Dios le puso, usted no obedece a Dios, porque al pastor lo pone Dios. No hay autoridad que no sea puesta por Dios. Entonces tenemos que aprender esos principios. Y él sabía obedecer al Padre. Y a pesar que sus hermanos lo menospreciaban y lo maltrataban, él fue. Escuche. Versículo 21 dice que cuando él llega, se daba el grito de combate. Se pusieron en orden de batalla Israel, los filisteos y el ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos de que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó a sus hermanos si estaban bien. Se interesó por sus hermanos. ¿Usted se interesa por sus hermanos? Mírele la cara al que tiene al lado. Para el otro lado también. Yo le voy a decir una cosa, ese es su hermano. Y le voy a decir algo que por si no lo sabía, lo va a tener que aguantar hasta en la eternidad. En el cielo va a seguir siendo su hermano. Así que empiece a tratarlo bien desde ahora. No espere estar arriba para decir, hermanito, mira dónde nos encontramos. No, empiece a tratar bien a sus hermanos. Yo le estoy dando principios para que vos tengas una vida victoriosa. Porque los que no saben amar a sus hermanos no van a ganar batallas, ¿eh? Y dice que estaba preguntándole a sus hermanos, che, ¿cómo estás? Y estoy bien. Y mientras David hablaba con sus hermanos, aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, se llamaba Goliat, filisteo de Gat, y salió de entre las filas y habló las mismas palabras y las oyó David. Y se enojó. ¿Quién es este filisteo incircunciso que desafía a los escuadrones del Dios viviente? Escuche, los otros escucharon ¿cuántas veces? 80 veces el desafío del gigante. David solo tuvo que escucharlo una sola vez para enojarse con el que está tocando a la familia de Dios. Mire que la diferencia, ¿cuál es la diferencia de la actitud? Saúl no tenía el Espíritu Santo. Hay un libro de liderazgo que es hermoso, que dice que un ejército de ovejas liderado por un león va a conquistar a un ejército liderado por una oveja que tiene un ejército de leones. Porque la actitud del líder es lo que marca la diferencia. Y la actitud de Saúl estaba turbado, confundido, con miedo, porque no tenía el Espíritu Santo.
En cambio, David venía lleno del Espíritu Santo. Lo menospreciaban, lo abandonaban, lo mandaban al medio del campo, en medio del monte, pero él sacaba su arpa, empezaba a hablar con Dios, tenía comunión con Dios, le escribía salmos a Dios en medio de su soledad. Él cuando llegó, él sabe cómo llegó, lleno del Espíritu Santo. Y cuando escuchó el desafío, solo una vez necesitó escuchar. ¿Cuántas veces tienes que escuchar? ¿Cuántas veces tienes que dejar que toquen tu matrimonio? ¿Cuántas veces tienes que escuchar que hablen mal de tu hijo? ¿Cuántas veces tienes que bancarte la droga en tu hijo? ¿Cuántas veces qué tienes que esperar para que reacciones y te pongas a orar y a guerrear por lo que el diablo te está tocando? David solo tuvo que escucharlo una sola vez. Vos tienes que la primera vez tienes que decirle: diablo, no te metas con mi matrimonio. Diablo, no te metas con mi hijo. Suelta de tus garras, suéltalo, Satanás, en el nombre de Jesús. Hermano, una sola vez. Y esto venían 80 veces escuchando, 80 veces escuchando. Ya conmigo, actitud. Actitud. No vas a tener la actitud correcta si no estás lleno del Espíritu Santo. Porque vas a escuchar y vas a escuchar. Es más, vas a prestar oídos. Porque cada vez que lo ves salir, en vez de decir no lo voy a escuchar a este gigante, ¿sabes qué? Te parabas y lo volvías a escuchar, los mismos desafíos, las mismas palabras, te volvías a turbar, ni siquiera te ponías, me voy a ir para no escucharlo porque yo ya sé, esto ya está repetido. Ni siquiera tenías la actitud para no escucharlo más. Aquí hay gente que sigue escuchando las cosas que ya no debería estar escuchando. Entonces, ¿sabes qué? Deja de escuchar, para no escuchar las cosas que vos ya sabes que no tienes que escuchar, deja de juntarte con la gente que habla esas cosas. Deja de juntarte con la gente que te está recordando tu pasado. Empezá a juntarte con gente que te hable de tu futuro, que te hable de tu destino, que te hable del propósito de Dios, del futuro glorioso que Dios ha preparado para tu vida y los tuyos. Juntarte con gente de fe, no con gente que te deprime, no con esa gente que vos vienes con un sueño y te dice: no, no es para vos, que estás soñando mucho, vas a poner los pies en la tierra. Y nosotros somos llamados a volar como águilas y no a poner los pies en la tierra, sino a poner los pies sobre la cabeza de nuestros enemigos. Amén. Voy bien, ¿que no? Voy a hacerme así cuando vos ya no quieres que hable, avísame. Solo una vez. Solo una vez. Y ahí es la actitud. Escuche. Los varones de Israel veían al hombre y huían de su presencia y tenían gran temor. Y decían: ¿has visto a este hombre que ha salido a provocar? Ahora, el rey ha prometido al que venciere que lo enriquecerá con gran riquezas, que le dará su hija y que no pagará más impuestos. Entonces habló David a los hombres que estaban diciendo esto y dice: ¿Cómo? Al que venciera este filisteo y quitar este oprobio de Israel, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el rey? Y le volvían a repetir: el rey lo va a hacer muy rico, se va a casar con la hija del rey y no va a pagar más impuestos. No, estaba buena, ¿eh? Estaba buena. Diga conmigo, tienes que tener la motivación correcta por pelear. Aparte de una cosa, siempre hay recompensa por los frutos. Siempre hay recompensas. Dios, cada vez que va a una batalla, te permite tomar lo que el enemigo te robó por años, tomar de sus riquezas, de las riquezas que te ha quitado por años. Él te va a permitir recuperar, tomar tesoros, salvo que específicamente te diga: no toques eso porque es anatema. Que esto es lo que pasó con Jericó. ¿Se acuerdan cuando cayeron las murallas? Esa fue una guerra espiritual, porque los muros cayeron por dar 7 vueltas y cayeron los muros.
¿Se acuerda de eso o no? ¿Y quién fue la heroína de eso? Diga conmigo, una ramera. Cayeron los muros y la única que no murió era la que vivía en el muro, que se llamaba la ramera. ¿Y sabes por qué no murió? Porque tenía fe. Mientras vivía en el muro, era una ramera. Pero ella escuchó de los soldados que venían que había un ejército del pueblo de Dios, que tenía un Dios que le abría el mar rojo, que vencía a los reyes, que venció a los egipcios. Y diga conmigo, la fe viene por el oír. Y ella creyó, este Dios me puede dar una oportunidad. Pero la gente de Jericó, ¿sabes qué? Escucharon que eran poderosos el Dios que estaba con ellos y tuvieron miedo. Entonces cuando vinieron los 12 espías que había mandado Josué, ella le dijo, estos del pueblo están con el corazón lleno de miedo. ¿Por qué? Porque escuchaban. Vos las cosas que escuches las puedes escuchar para confundirte y tener miedo o para activar tu fe. Ella puso su fe en el Dios que estaba haciendo eso. Entonces, ¿sabes qué le dijo? Si yo los salvo y los protejo, ustedes salvarán a mí y a mi familia. Y esta mujer que estaba presa, que era una ramera, ¡wow! Era una ramera en la muralla, porque de la muralla le descolgó una cinta de color grana. ¿Y sabe qué le dijeron los de 12 espías? Cuando vengamos, deja esa cinta colgada porque sabemos que estás ahí. Mataremos a todos, menos a los que estén dentro de tu casa. ¿Es así la historia? ¿Sabes qué? Cayeron las murallas. Y cuando cayeron las murallas, ¿sabes qué pasó? La vida de Rahab la ramera cambió. Porque después se casó con uno de los espías llamado Salmón. Salmón tuvo un hijo llamado Boz. Boz tuvo un hijo llamado Obed. Obed tuvo un hijo llamado Isaí de la tribu de Belén. Isaí tuvo un hijo llamado David. Y de David nace Jesucristo. Rahab la ramera se convirtió en la recontra tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo. Una ramera por la fe. ¿Cuándo? Cuando cayeron los muros. Hebreos 11:30, caen los muros. 31, Rahab es salvada por su fe. En la lista de los héroes de la fe nadie la pondría Rahab la ramera. Pero Dios tiene planes para tu vida. No importa lo que hayas hecho antes, lo importante es la fe que tengas para llevarte de victoria. ¿Sabe qué pasó cuando cayeron los muros? Murieron todos los clientes de Rahab la ramera. ¿Sabe qué significa esto? Que dejó atrás su pasado. Ya no había nadie que le señalara. Posiblemente muchas cosas que están pasando en tu vida por lo cual no puedes entrar en victoria es porque sigues teniendo amistades de tu pasado que te detienen al futuro promisorio que Dios tiene para tu vida. Mendiga. Hay gente que vas a tener que dejar. Hay cosas que si no dejas no funcionan. Si te vas a casar, deja a tu padre y tu madre y cásate y sé uno con tu mujer y forma una nueva familia. Pero hay gente que está tan cómodo, ay, pero si mira, vamos a vivir un tiempito en la casa de mi mami, nos va a cocinar, no vamos a pagar el alquiler, nos va a lavar la ropa. No funciona. Ya saben que no funciona. No funciona. Los principios de Dios están escritos porque funcionan si los pones por práctica. Y a veces nosotros, aún hasta cuando nos casamos, queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Pero hay una victoria que viene, no importa cuál haya sido tu pasado, no importa si eras Rahab la ramera, lo importante es la fe que tengas puesta en Dios al momento de una batalla espiritual, porque los muros cayeron menos donde estaba su casa. Su familia se salvó y ella entró a la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Véalo después en Mateo capítulo 1. Sigo. Me estoy yendo de tema, ¿no? Oyéndolo hablar Eliab, su hermano a David, Eliab era el hermano mayor, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has venido para aquí? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón para ver la batalla has venido. ¡Wow! El tipo toma una actitud de enfrentar el enemigo que ellos no se animaban a enfrentar y la primera oposición. El primero que va a intentar desanimarlo es su hermano. Espero que nunca te haya pasado con un hermanito de la iglesia.
Pero siempre hay algún hermanito, hay alguno de tu familia, siempre hay un padre, nunca te des... ¿A alguna mujer aquí la desanimó algún padre cuando llegaste con tu primer novio? Y con ese, ¿no podías haber elegido uno mejor? Wow, visto que nunca a los padres nunca les va a gustar lo que elegimos nosotros, ¿no? Pero siempre están ahí para pinchar nuestros gustos, nuestras elecciones. Y ahí estaba el hermano Eliab para desanimarlo. Siempre van a querer desanimarte. ¿Quiénes? Aquellos que no se animan a pelear sus propias batallas. Porque en vez de darte valor y verte conquistador, ellos quieren verte derrotado, porque ellos se revalorizan con su derrota y no con tu victoria. No sé si me han entendido. Es la gente que te echa barro para estar sucio, para que ellos se sientan menos sucios. En vez de quererse limpiar como vos estás limpio, te ensucian para decir, ahora estamos igual. El primero que le trató de desanimarlo fue su hermano Eliab. Y David le respondió, ¿pero qué te he hecho yo? ¿De qué estás hablando? Y apartando él hacia otros, preguntó de la misma manera. Y el pueblo le respondía, te vas a casar con la hija, vas a ser rico, vas a tener impuestos. Y entonces le fueron comentados que había uno que quería pelear con el gigante. Estas palabras fueron oídas, las palabras de David fueron oídas y se las contaron a Saúl. Y Saúl lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye tu corazón, pero tu siervo irá y peleará con este filisteo, le dice David. No te quedes tranquilo, yo voy a pelear contra este gigante. Y Saúl le dice a David, pero no podrás tú. ¿Cómo le dice? No podrás tú. El hermanito te dice que no, y le vienes a contar al pastor y el pastor te dice lo mismo. No, vos no puedes, vos estás loco. ¿Vos crees que un pastor te puede decir eso? Bueno, en la Biblia cuenta una historia de un sumo sacerdote que en el peor momento de su vida, una mujer atribulada, maltratada por la otra esposa de su marido. ¿Conoce la historia de Ana? Que estaba casada con el Cana y como todo Cana tenía dos mujeres. No, eso es en Santiago, ¿viste? Pero he dicho Cana, no he dicho gendarme, no he dicho nada de esas cosas. Y era atormentada, y en el peor momento ella fue ahí, se tiró, y el sumo sacerdote, ¿sabe qué le dijo? Levántate borracha. ¿Qué te pasaría si en el peor momento de tu vida, en la crisis más profunda, en tu dolor más agudo, tu pastor dice, deja de macanear, anda, vuelve a tu casa? Yo creo que deja la iglesia y nunca más vuelves a pisarla, creo. Pero ella estaba ahí, peleando espiritualmente por su derecho a ser madre y pactando con Dios. Entonces vos tienes que aprender que tu pelea espiritual no tiene que ver con lo que te diga el rey ni con lo que te diga tu hermano, sino tu convicción, tu actitud, por lo que estás convencida que tienes que pelear por tu familia, por lo tuyo y por el propósito de Dios para tu vida. Amén. Entonces, escuche esta. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. No podrás ir tú contra aquel filisteo. No podrás pelear con él, porque eres muchacho y él un hombre de guerra de su juventud. Y David le respondió. ¿Qué le respondió? Yo soy pastor de ovejas. No le respondió, yo hice un curso de taekwondo. No hice un curso de judo y de artes marciales mixtas. ¿Sabe qué le contestó? Quédate tranquilo, yo soy pastor de ovejas. ¿Qué necesitas para ir a la guerra espiritual contra los gigantes? Diga conmigo, ser pastor de ovejas. Tener el corazón de Jesucristo, del pastor, de pastores, de cuidar a las ovejas. Mientras tengas ese corazón de pastor, vos estás apto para pelear contra cualquier adversario
que quiera tocar tu familia, que quiera tocar tu ministerio, que quiera tocar tu vida. Pero que tienes que tener corazón de pastor, amar a las ovejas. Mire, a veces va a ser duro lo que voy a decir. Hay pastores que no tienen corazón de pastor. Hay padres. Nosotros trabajamos en una fundación que trabajamos con adictos y con padres de adictos. Y me dice, ya no puedo vivir yo, ya no puedo dormir de noche. Qué angustia con mi hijo adicto. Haga algo porque yo quiero vivir tranquila. Está concentrado egoístamente en ellos y no en el chico que está sufriendo la droga. Entonces, ¿qué corazón de madre? El corazón de madre, ¿sabes qué viene y te dice? El corazón del padre está ahí. Este es mi hijo, hagan algo porque quiero verlo bien. Porque cuando él sufre, yo sufro. Yo quiero que él esté bien. No, yo quiero estar bien primero. ¿Qué contestó? Yo soy pastor. Quédate tranquilo, Saúl. ¿Sabe qué le dijo? Quédate tranquilo. Yo soy pastor de ovejas. Este es un año donde la guerra la van a ganar los que tengan el corazón de Jesucristo. El corazón de pastor de ovejas. Escuche bien. El diablo huele. ¿Cuántos saben que el miedo se huele? No sé en Santiago, pero los perros te huelen el miedo. Vos pasas cuando sin miedo y los perros ni te... Pero si te huelen miedo, esto que, ay, nomás te tiran el tarrascón a los tobillos. ¿Ustedes saben que los perros huelen o no? ¿Ustedes saben que el miedo se huele? El diablo huele tu miedo. Y cuando huele tu miedo, te va a tratar de devorar. Pero cuando te huele el olor a oveja, sale corriendo, porque sabe que sabes cuidar ovejas. El que tiene olor a oveja es porque se involucra con las ovejas, abraza a la oveja y la levanta cuando está quebrada, la cuida, la acompaña, la saca del barro, la saca del río, para que, ¿sabes qué? No puede haber pastor sin olor a oveja. Cuando el diablo viene y siente que casi impregnado de olor a oveja, se va, no te enfrenta. El diablo no es tonto, nosotros somos tontos de querer ir a la guerra espiritual sin el Espíritu Santo, sin tener el corazón misericordioso y amoroso, porque el corazón de un pastor no juzga y critica a la oveja, la sana. No se queja, la va y la busca. Esta tonta, mira dónde se ha ido. No, va, la busca, la pone en el hombro y la trae. Un corazón lleno de amor, un corazón que sabe perdonar, porque ¿sabes qué? ¿Cómo era? ¿Quién se equivocó en el 2016? Todos cometemos errores, pero no seamos de esos que estamos viendo la paja en el ojo ajeno y no vemos nuestras vigas, nuestros propios errores en nuestras propias vidas. A veces vemos como, ay, mira cómo cría el hijo ese. ¿Y vos te estás viendo cómo estás criando los tuyos? Siempre estamos ahí mirando los errores de los demás, pero de nosotros lo único que vemos son las virtudes. Parece que nosotros no tenemos mirada para nuestros propios defectos. ¿Qué le contestó? Yo soy pastor. Avíseme cuando pase el último colectivo, ¿no? Vamos a hacerlo más rápido. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre. No cuidaba sus propias ovejas, aprendió a cuidar las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él, lo hería, lo libraba de la boca y se lo levaba. Aleluya. Qué bueno es esto. Entonces, ¿cómo? Este filisteo incircunciso será como uno de esos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Dijo David, Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. Diga conmigo, tenía confianza en Dios. Hermano, a veces nosotros decimos que tenemos confianza en Dios, pero al momento de los bifes,
Buscamos el apoyo de un político, buscamos el apoyo de un poderoso, de un amigo, de un familiar. ¿Realmente confiamos en Dios? Si confiamos en Dios para las cosas pequeñas, también vamos a confiar en Dios para las cosas grandes. Ahora, si para las cosas pequeñas no confías en Dios, para las grandes menos. Tienes que acostumbrarte a tener una vida poniendo tu fe en Dios. En las pequeñas cosas, eso te va a dar una certidumbre de que cuando vengan las grandes batallas, vos tienes tu confianza puesta en Dios, tu confianza puesta en la persona correcta que va a dar triunfo, te va a dar la victoria a tus batallas. Entonces le dijo, bueno, ven. Y Saúl le puso sus ropas, le puso su cabeza, su casco de bronce, armó su coraza, ciñó a David con su espada, sobre sus vestidos probó a andar. Y como nunca había hecho esto, David le dijo a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. No pelees con las ropas de otro. Todos nosotros tenemos una identidad en Cristo. Todos somos originales de Dios. Tu huella digital en los 7 billones de personas que hay en el planeta, no hay nadie igual a vos. Sos único. Sos un original de Dios. Y como original de Dios tienes dones, tienes talentos, tienes carismas, tienes recursos que Dios te ha dado para tu vida y para la guerra. Pero a veces nosotros, mire, yo he visto pastores que hasta predican imitando a los centroamericanos. Hay pastores que predican como otros pastores. Hay músicos que cantan, bueno, ahora están todos cantando como Marco Brunet, pero antes cantaban como Marco Huy. Después cantaban, no sé si me están entendiendo. Entonces, si vos quieres imitar y ser como alguien, lo máximo que vas a llegar a ser es el segundo de alguien. Podrás ser el mejor segundo, pero nunca vas a ser el primero. Así que no trates de ser como otra persona. Sé vos mismo. Sé un original y serás siempre un número 1. Pero si quieres ser como otro, nunca vas a ser más que un número 2. ¿Me está entendiendo lo que estamos hablando, los principios? Porque esto es para ser número 1. Él no estaba acostumbrado a pelear de esa manera. Él no estaba acostumbrado a hacer las cosas como él hacía. Le quedaba incómodo. No le quedaba grande. Porque David era grande a los 17 años. Si no, no le hubiera puesto una coraza si le queda grande. Y Saúl, hombros arriba, era el más alto de su pueblo. Pero él no sabía pelear con eso. Dios le había dado sus armas espirituales. Y vos tienes aquí en la Biblia una diversidad de armas espirituales para pelear con el diablo. Porque la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Y aquí tienes muchísimas armas. Ahora, ¿de qué te sirve tener una pistola si no tiene balas? Y muchas veces nosotros tenemos el arma, pero lo que dice aquí no lo vivo. Y si no vivo lo que dice la palabra, no tengo el arma cargada. A veces yo vivo como quiero y al momento de la batalla quiero agarrar un versículo bíblico y decirle, vete, Satanás. Y no se va. Por eso te hablaba que separado de Dios nada podéis hacer. Tenés que tener una correcta comunión con Dios para que tengas todas tus armas cargadas. ¿Y sabes qué? Bueno, aquí viene la guerra espiritual, se la hago en 5 minutos. David tomó lo que sabía. ¿Qué sabía? Manejar su onda. Buscó 5 piedras lisas. No te voy a hablar de las piedras. Buscó 5 piedras lisas. Y tomó su onda. Y corrió hacia el gigante. No lo esperó. Corrió. Ahora quiero que presten atención porque yo este pasaje te lo traigo porque es guerra espiritual pura.
Tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, tomó su onda en su mano y fue hacia el filisteo. El filisteo que venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo: ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Diga conmigo, Goliat sabía de guerra espiritual. David también. Por eso estamos viendo que lo primero que hace es tratar de ganar la batalla. ¿En dónde? En el mundo espiritual. Maldijo a David por sus dioses. Entiéndalo, esto es una guerra espiritual. Pero estamos diciendo que hay una pelea en el valle de Ela, un muchacho contra un gigante. ¿Eso es natural? Sí. Pero la batalla se gana primero en el mundo espiritual y después la victoria es aquí en la tierra. ¿Entiende ese principio? Y el gigante lo sabía. Los brujos hechiceros saben, por eso se pasan toda la noche, se pasan días ayunando, por eso matan animales, matan bebés y hacen sacrificios, porque quieren tener poder para anular a la iglesia de Jesucristo. Entiéndalo, ellos se entienden, el mundo espiritual. Los brujos hechiceros entienden mejor que la iglesia de Jesucristo el mundo espiritual. Nosotros para orar, ¿cuántos vienen a una vigilia de ayuno y oración? Cuando le dice ayunen un domingo, ay, el domingo que viene la suegra y que hace el domingo que hace mi asado mi marido, vamos a hacer ayuno. Wow, cómo cuesta a veces. Pero el mundo espiritual maldito, los brujos, el día que tienen que hacer un sacrificio, lo hacen. La iglesia está mucho más cómoda. No sé por qué Dios me hace decir estas cosas aquí. Pero el que tenga oídos. Y luego el filisteo le dijo a David: ven a mí, te daré las carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Diga conmigo, David también sabía de guerra espiritual. ¿Sabes qué le está diciendo? Vos me maldices por tus dioses. ¿Y sabes qué? Yo no vengo por mí mismo. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Se estaba desarrollando simultáneamente. Yo quiero que usted pueda imaginarse una batalla en el mundo espiritual que sí iba a tener un desarrollo y un final en el mundo natural. Pero la batalla se estaba peleando en el mundo espiritual. Entonces a veces nosotros queremos que nuestro hijo salga de la droga, que nuestro marido deje de tomar, que nuestra mujer nos obedezca. Ni con eso, pastor. Pero me está entendiendo, a veces nosotros queremos tener una victoria natural sin tener la victoria en el mundo espiritual. Y David lo entendía. Miren, me estoy salteando un montón de cosas, pero no quiero quedar mal con la... Si me reta, Mirta. Aquí estoy. Jehová te entregará hoy en mi mano. No dice yo te venceré. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Allá la pelea es en el mundo espiritual. Te gano arriba porque arriba Dios pelea la batalla por mí. Y entonces Dios te va a entregar en mi mano. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo, a la bestia de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Bueno, vamos a acelerar los trámites. ¿Qué pasa? Sale el muchacho con su onda. Todo el mundo, ¿qué hacía? Todo el mundo estaba viendo. Los filisteos y el ejército. El gigante había ido con mentiras. No solo había desafiado con miedo, sino también con mentiras. Había comido mentiras. Porque el diablo es padre de mentiras. ¿Sabe qué había dicho? Si nosotros lo vencemos, ustedes van a ser nuestros esclavos. Pero si nos vencen, nosotros nos vamos a ser esclavos. En el momento que David lo vence, salieron corriendo todos para atrás. Nunca le creas al diablo. Pero ahí viene David. Todo el mundo estaba viendo. ¿Y qué miraba? Qué chiquito que es David y qué grande es el gigante.
¿Qué decía el gigante? A este muchacho me lo como vivo. ¿Qué decía David? Mira qué frente tan grande tiene, no le puedo errar. ¿Qué es lo que vos miras cuando vas a la batalla? Miras tus propias miserias, miras tu propia humanidad, ves lo grande que es el problema o ves el talón de Aquiles donde tienes que meter la piedra. Porque la piedra cuando la tiras va con la unción del Espíritu Santo. Porque la batalla ya la has ganado hacia arriba. Entonces va diciendo, no le puedo errar a la frente. Mira la frente de ese gigante, es tan grande. ¿Vos estás viendo el lugar de la debilidad de tu enemigo? ¿Estás viendo la solución? ¿O estás viendo simplemente el gigante? Si pones tu mirada solo en lo grande del problema, nunca vas a ver la salida que Dios ha puesto para tu problema. Porque a toda prueba Dios te pone una salida. Yo te voy a decir una cosa. Había una mujer en la Biblia que era una esclava egipcia, que tuvo un hijo con Abraham. No me estoy acordando el nombre. Agar. Agar es, pastora, ayúdeme, ¿no? Agar. Y tuve un hijo que se llama Ismael. Imagínate que cuando le nace el hijo de la promesa, el otro es el hijo de la carne. Entonces, nace el hijo de la carne y después nace el hijo de la promesa, que es Isaac. Pero dice que cuando empezó a crecer Isaac, Ismael, el hijo de la carne, empezó a hacerle burla y a maltratarlo al niño. Entonces Sara le dijo, córrela a la esclava y a tu hijo del campamento, que se vaya, no los quiero más. Le causó un dolor muy grande a Abraham, que fue a consultarle a Dios y Dios le dijo, déjalos que se vayan. ¿Sabes por qué es esto necesario? Porque mientras esté lo carnal no se va a poder desarrollar correctamente lo espiritual. Tal vez hay muchas cosas carnales aquí en tu vida todavía, que por eso no estás pudiendo desarrollar las cosas espirituales que Dios ha puesto en tu vida para que tengas victoria ante todos los problemas de la vida. Parece que están queriendo quedarse con las cosas carnales, ¿no? Pero para que crezca lo espiritual, vas a tener que sacar. Y dice que la mujer salió con el niño y Abraham solo le dio una cantimplora y un pedazo de pan y lo mandó camino al desierto. Andando unos kilómetros en el desierto, la mujer, escuche, la mujer quedó sin agua, quedó sin pan, pone al niño bajo una sombra para que se muera y ella se va lejos porque no lo quería oír. Pero ahí había una promesa de Dios también sobre Ismael, que Dios le había hecho a Abraham. Entonces, cuando el niño llora, Dios escucha el llanto, Dios escucha la oración de los niños. Y sabe que baja y le dice, mujer, ¿qué te pasa? No, que no tengo agua. Y dice que le abre los ojos y el pozo de agua estaba al lado de ella. A veces nosotros no vemos los recursos de Dios porque estamos enfocados en el problema y no en la solución que Dios le da al problema que tenemos. Hasta aquí nomás. Yo quiero que este es un tiempo que tienes que prepararte para la guerra espiritual. Este es un tiempo donde necesitas separar lo carnal, separar todas aquellas personas que hablan negativamente y te detienen en tu pasado, que te mantienen sin activar tu fe hacia lo sobrenatural. Este es un tiempo donde Dios va a traer una gran cosecha para tu vida, pero tienes que pelear por esa cosecha, tienes que pelear por tu familia, por tus hijos, por tu ministerio. Aquí va a haber una cosecha grande en la iglesia, lo estoy declarando y decretando en el nombre de Jesús, pero vas a tener que pelear por esa cosecha y la gente que viene necesita encontrar gente que tenga un corazón de pastor. Gente que ame a las ovejas, que pelee por las ovejas, que le enseñe a pelear a las ovejas por su familia, por sus hijos, por sus matrimonios. Yo creo, pastora, sinceramente, viene un tiempo, llévalos. Tú tienes corazón de pastora, tienen corazón de pastores. Instélen ese corazón a la gente. Transmiten, porque el corazón del pastor. Acércate a tus pastores, porque ahí viene la unción que te transmite en el corazón pastoral.
que les gusta a los jóvenes, les gusta la gente. Por eso Dios bendice esta iglesia. Y por eso Dios le va a traer una gran cosecha. Póngale en entusiasmo. Por eso Dios le va a traer una gran cosecha. Amén. Dale un aplauso al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, cierra tus ojos. Yo quiero que pienses, porque Dios te ha ido hablando en este tiempo que iba soltando la palabra. Y te has dado cuenta que hay algunas áreas de tu vida donde todavía hay mucha carne. Hay áreas de tu vida donde no has crecido espiritualmente. Hay amistades que conservas que te detienen para que avances hacia el destino profético que Dios ha preparado para tu vida. Te estás moviendo con tus propias fuerzas y no le estás dando lugar al Espíritu Santo que haga la obra en tu familia, en tu hijo, en tu matrimonio, aún en tu ministerio, en tu red, en tu célula. Creo que es el tiempo en que Dios te está llamando a la guerra espiritual. ¿Y sabes qué? Dios quiere que sus guerreros tengan el corazón de David, el corazón de un pastor que sabe cuidar y defender las ovejas del Padre. Porque las ovejas que vienen no son tuyas, le pertenecen a papá. Y Él está buscando gente que pueda discipular, cuidar, proteger, exhortar, amar a sus ovejas. Así que en el nombre de Jesús, yo desato una unción pastoral sobre esta iglesia. Desato una unción para que cada corazón sea transformado en el corazón de un pastor, en el corazón de un guerrero, de un adorador. Santo eres tú, Señor. Desata la unción para corazones pastorales, corazones para la guerra espiritual. Y declaramos que en este 2017 será el año de las victorias sobrenaturales más grandes y será el año de una gran cosecha para esta congregación, para tu vida, para tu familia, para tus hijos. Tú que estás orando por el matrimonio de tu hijo, que se casó con la persona equivocada, y estás viendo sufrir a tus nietos. Dios le está hablando a una persona aquí. El Señor te dice: ahora ponte el corazón de pastora y pelea por tus nietos. Pelea que Dios haga la obra en el corazón de la persona con que se casó tu hija, tu hijo. Pelea por tus nietos. Shekarabaki karabakaya. Pelea en estos 3 meses y en este año vas a ver el milagro. Vas a ver el milagro de la familia de tus hijos convertidos al Señor. Y vas a ver a tus nietos felices. No los vas a ver sufrir la violencia, el abandono, el maltrato. Vas a ver, vas a gozarte, vas a gozarte, vas a gozarte. Prepárate porque hay victoria de Jesucristo para tu vida. Este año es el año que vas a ver la restauración de tu matrimonio como siempre lo has soñado. Prepárate para que vas a ver a tu hijo libre de las drogas. Prepárate porque viene un tiempo de victoria de Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Tienes que tener el corazón de un pastor, porque no se gana con el mal carácter, ni con las cosas que has venido diciendo, ni como has venido orando, has estado haciéndolo en la forma equivocada, dice el Señor. Hazlo a través de un corazón de pastor, lleno del amor de Dios, lleno de la misericordia de Dios, lleno de la gracia y del favor de Dios. Rabashikarabakaya. Verás milagros, dice el Señor, verás milagros en este 2017. Yo declaro que hay milagros que van a ser posibles gracias a tu oración hecha con un corazón de pastor, de pastora. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor.
Gracias, Pastor Antonio Sayek. Bueno, el que no viene mañana, yo les quiero decir que este hombre, así como lo ven, es abogado, era fiscal y bueno, Dios lo amasijó y lo sigue amasijando para usarlo para extender el reino. Estamos agradecidos a Dios. ¿Usted está agradecido? Póngase de pie. Dios te bendiga y te guarde. Dios alce a ti su rostro. Dios tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Dios nos bendiga.